Presidente, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Acá, bueno, siguiendo toda la actualidad. Ayer fue un día difícil. Se ha dicho que, bueno, usted estaba muy enojado con lo que pasó con el tema de los bancos y la masiva concurrencia de la gente. Preocupado, no sé, preocupado, enojado, molesto, porque básicamente estamos llevando adelante una cuarentena en un momento muy difícil. Y yo necesito que todos entiendan que no debemos relajarnos. O sea, nos está yendo muy bien con los primeros datos de la cuarentena. De decir que nos está yendo muy bien quiere decir que en verdad estamos logrando bajar la velocidad de infección. Esta es una enfermedad que se infecta a una velocidad asombrosa, contagia a una velocidad asombrosa. Entonces la cuarentena nos ha permitido de algún modo ir paulatinamente controlando la situación, pero necesita del esfuerzo de todos y del respeto de la cuarentena de todos. Entonces ayer cuando vi lo que había pasado, la verdad dije, pero pucha, todo este esfuerzo y un día lo ponemos en peligro, ese esfuerzo. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Se mezclaron varias cosas. Se mezclaron gente que cobraba la asignación universal y la ayuda esta especial que reciben los que están fuera del sistema, por decirlo de algún modo, con personas que no habían cobrado en su momento las jubilaciones y decidieron, vieron el banco abierto y dijeron vamos ahora a cobrar la jubilación porque hay muchísimos jubilados que, bueno, no, seguramente por un tema generacional no se avienen a usar la tarjeta y no quieren ir a los cajeros y prefieren ir a verle la cara al cajero que les paga y llevarse el dinero en efectivo. Y bueno, todo eso generó la explosión de ayer. Entonces ayer llamé a los que eran responsables y dije, ¿cómo nos pasó esto? Nadie preveía que iban a aparecer todos esos jubilados que o no habían cobrado o habían cobrado una parte y querían retirar el resto aprovechando, entre comillas, que el banco estaba abierto y se generó el disloque que se armó. Entonces a la tarde dije, bueno, esto no puede volver a pasar. Ayer eran las 11:30 de la noche y estaba hablando hasta con Jorge Macri para ver cómo estábamos en la zona de Vicente López. Todo parece que hoy va a estar más ordenado, hoy pusimos todos los cuidados, hoy mandamos a sus casas a los que no les toca cobrar, y bueno, creo que volveremos un poquito al orden hoy si es que todo sale bien. Pero bueno, hoy la preocupación, lo que es importante, Marcelo, sí, es que todos tengamos en cuenta la importancia de la cuarentena. Miren, déjenme un dato que estoy siguiendo personalmente yo. Sí. Yo elegí tomar un ejemplo para ver cómo nos iba con la cuarentena, básicamente. Y elegí el caso español. ¿Por qué elegí caso español? Porque nosotros somos genéticamente una sociedad muy parecida a la española, porque ellos tienen 47 millones de habitantes, nosotros tenemos 45 millones, porque los conglomerados en cantidad de gente, los conglomerados humanos son parecidos a los nuestros. Y entonces los voy a aburrir 2 minutos con 2 cifras, para que todos entiendan por qué debemos seguir haciendo cuarentenas. Sí. Miren, nosotros en el día 6 de marzo, España tenía 380 casos. Esto es el día en que se manifiesta la pandemia en Argentina. España tenía 380 casos, nosotros teníamos 2. Sí. España no había declarado ninguna cuarentena y nosotros sí lo habíamos hecho. Estamos hablando de infectados, ¿no? Sí. El día, nosotros hoy, varios días después, pasó de esto casi un mes. Un mes, sí. Nosotros tenemos 1.353 casos. España tiene 117.000. Nosotros tenemos registradas 42 muertes.
España tiene 11.000. ¿Saben cuál es la diferencia la cuarentena temprana que tomamos nosotros? Es decir, que usted piensa que esa decisión fue importante y que la enfermedad está, estamos dominando la situación. La enfermedad está latente, porque el virus está entre nosotros. La cuarentena lo que nos hace es, primero, alejarnos del que está infectado. Al que está infectado le pueden pasar dos cosas. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Los médicos me dicen que generalmente el que se infecta y se enferma, entre el día 5 y 6 ya muestra signos de la enfermedad. Esto es temperatura, esto es tos, sí. Las características de una gripe, con fiebre. Pero el virus vive en el cuerpo del ser humano entre 11 y 14 días. La mayoría de la gente que se infecta y se enferma, la mayoría se recupera. ¿Quiénes son los que no se recuperan? Los que básicamente tienen por edad algún antecedente ya de salud que los hace más débiles. Esto es los mayores de 65 años y que generalmente han tenido o tuvieron una enfermedad prevalente. Sí. Entonces eso los hace más débiles. Claro. Pero... La mayoría se cura. Ahora, el virus en mucha gente no se manifiesta. Estos son los casos de contagiados asintomáticos, es decir, gente que tiene el virus pero no tiene síntomas. En esa gente el virus vive entre 11 y 14 días. Si esa gente se queda en su casa no contagia. Claro. Si esa gente convive con alguien y lo contagia, generalmente el contagiado tiene que manifestar esa enfermedad entre el día 5 y 6. Si no, será otro asintomático. Ahora, cuando nosotros terminemos la cuarentena, habremos logrado que el virus cumpla su ciclo 2 veces en el cuerpo de la gente, por el tiempo de cuarentena que tuvimos. Y entonces allí las posibilidades de infección se limitan un poco. Esto, presidente, quiere decir que la cuarentena termina el domingo próximo o que no, o se va a decidir en ese momento. Esto quiere decir que nosotros tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero esto es un día a día. Hay que ir viendo cómo evoluciona. Hay que ir viendo que salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada, porque si salimos como si no hubiera pasado, nos llegó una persona de España 2 días antes y nos puede hacer un estrago. ¿Se entiende? O sea que si se abre, se va a abrir muy paulatinamente. Se va a abrir muy paulatinamente y se va a abrir y va a haber casos que van a tener que seguir en cuarentena. O sea, seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio. Seguramente la administración pública seguirá haciendo trabajo a distancia, esto que se llama teletrabajo. Sí. Concurrirán los que necesitamos que concurran, la gente de seguridad, la gente de salud, las personas elementales para poder movernos. Seguirá la cuarentena en los mayores adultos. Ellos seguramente seguirán en cuarentena. Y tendremos que ver cómo volver al trabajo poco a poco, porque el mayor canal de transmisión, Marcelo, son los servicios de transporte públicos, porque ahí es donde se atesta de gente y donde el virus va y corre y se mete en el cuerpo humano a una velocidad enorme. Entonces, tenemos que ir levantándolo de manera tal que los transportes públicos no se conviertan en un riesgo para es decir, presidente, que la idea es la cuarentena va hasta el domingo y después flexibilizarla paulatinamente. En principio, igualmente esto lo va a evaluar el comité de expertos el fin de semana. Absolutamente. Yo lo que estuve hablando ayer hablé con la Cámara de Comercio. El comercio es uno de los más lastimados por todo esto, porque el señor que tiene un local, sí, claro. El señor ese tiene un problema, porque ese local le entra a una persona infectada, asintomática,
y tiene 3 personas en el local y es muy posible que infecte a todas. Entonces, tenemos que buscar cómo vamos levantando, resolviendo el problema del comercio. Tal vez podemos ir resolviéndolo utilizando el delivery de todos los comercios. Me quiero comprar una camisa, me mandan la camisa a mi casa. Momentáneamente, estoy hablando siempre, mientras dure la cuarentena. Tengo que resolver el problema de la hotelería, el problema de la gastronomía, que son lugares donde las posibilidades de infección por la naturaleza del negocio, la posibilidad de infección crecen mucho. Ahora, presidente, en ese sentido, y el esfuerzo que está haciendo toda la población con la cuarentena y su impacto económico, ¿no? Lo de ayer fue una gran imprevisión, ¿no?, del Banco Central y del ANSES. Se mezclaron algunas cosas. Yo creo que hubo un acto de confianza, porque todos creemos que todos entendemos de qué se trata la cuarentena, pero no todos entendemos de qué se trata la cuarentena. Y hay gente que está molesta por la cuarentena, y hay gente que está enojada por estar tantos días encerrada, y hay gente que no se entera, simplemente no se entera la gravedad de la situación. Claro. Y ayer lo que se mezcló fue, la improvisación fue no haber tenido en cuenta que esa gente existe. Pero el mayor problema se nos generó porque fueron a los bancos gente que no debía ir a los bancos. O sea, nosotros tenemos un cronograma de pagos que empezaba ayer. Sí. Ese cronograma no lo respetó la gente, porque la gente vio los bancos abiertos, muchos abuelos vieron los bancos abiertos y dijeron, vamos ahora al banco a cobrar la jubilación que tendría que haber cobrado en marzo. Claro. Y que en marzo no la fue a cobrar, que no le gusta usar cajeros automáticos, que le gusta ver al cajero que quiere llevarse el efectivo. Sí, o no sabe, bueno, no es un uso y costumbre. Exactamente, son todas personas ya mayores que tienen un hábito que, bueno, que no tuvieron en cuenta esto. Y eso fue lo que atistó de gente los bancos. Pero no hubo un error por parte, digamos, le insisto, lo menciono no por una cuestión, porque son las autoridades, digamos, de aplicación, Banco Central, por lo menos hacer un programa de difusión muy claro. Por ejemplo, usted sabe que si uno tiene una tarjeta de débito, en los supermercados le pueden dar la plata, las estaciones de servicio, la farmacia, no está claro eso. Y me parece que acá falta una política de los organismos que tienen que implementar esto, de aclarar muy precisamente, por eso lo llamamos a usted, por ejemplo, ayer salió comunicado, pero salió a las 20 horas, o sea, ahí está todo claro, pero la gente no llegó ni a formarse, hoy también hay gente en los bancos. Yo tengo la impresión que evidentemente alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda, que en algún lugar algo se equivocó, no cabe ninguna duda, y por eso mi malestar también. Pero objetivamente... ¿Alguno le presentó la renuncia o no? No. Estamos trabajando mucho, la verdad no estamos pensando en renunciar, estamos con mucho trabajo y la verdad lo que creo que también pasó es que todo esto se difundió vía gráfica y la verdad que los diarios hoy están vendiendo muy poco. Sí, pero a través... No se tuvo en cuenta ni las radios, ni los canales de televisión, ni internet, y bueno, claro. Yo no sé, yo creo que se mezclaron un conjunto. Modestamente, así como hay una campaña de saturación con el tema del lavado de manos, sí, de la distancia, en este caso para mí tiene que haber una campaña de saturación para decirle mire, si usted no tiene tarjeta, va al banco, sí, vaya al banco y gestiónela. Si usted tiene que operar así. Eso sería muy claro, ¿no? También hay una campaña de saturación que indica que la gente no se aglomere, no esté a una distancia de más de 1,5 metros, y nadie lo cumple. O sea, ayer vimos que no lo cumple. No, bueno, pero la gente está desesperada por la plata también. O sea, claro, pero también es cierto, Marcelo, que la gente está recibiendo un auxilio del Estado como nunca recibió. No, claro. O sea, por eso a veces yo digo, la ayuda del Estado está muy buena, los 10.000 pesos, y que falle la instrumentación es terrible. Es una pena, pero bueno, creo que fue un episodio, creo que ya no va a pasar. Ayer hablé con los intendentes, ellos son centrales también para ordenar esto en sus distritos,
están todos comprometidos, están todos... fíjense que pagamos en todo el país y el único problema que tuvimos lo tuvimos en el Gran Buenos Aires. Sí. Y bueno, es razonable en el sentido de que allí ahí habita la mayor cantidad de gente. Claro, le quería hacer una pregunta con respecto al sistema bancario, porque también mucha gente interpretó que los bancos funcionaban viernes, lunes y martes. Entonces la gente, los jueves, como bueno, voy, aunque no me corresponde, voy y hago porque así retiro la plata. ¿El sistema bancario va a abrir a partir de ahora, aunque sea con un esquema de emergencia? ¿No considera que es un, digamos, sector esencial de la economía? Va a funcionar para pagarle a los beneficiarios sábado y domingo también. Y el lunes, obviamente. Sí, hasta lunes y terminar martes. de pagar todo. Y después seguirá pagando la semana siguiente. Y digamos, después del 12, ¿podría haber un esquema de apertura, aunque sea claro, parcial? Es un caso parecido al de los comercios. Un banco que se llena de gente tiene el mismo efecto que un negocio de ropa que se llena de gente. Claro. Entonces hay que moverse con cuidado. Que es un negocio, que es una actividad esencial, no tengo dudas. Pero, por ejemplo, los supermercados también son esenciales, están funcionando con esquemas de sanitarios, de seguridad. Sí, bueno, por eso tenemos que buscar el modo. Poco a poco tenemos que ir recuperando la vida normal y los bancos tienen que... También es cierto que los bancos ofrecen una infinidad de posibilidades de hacer operaciones desde la casa, home banking, banking y demás, pero no hay una generación, no la critico mucho porque estoy medio en esa generación, claro, sí, pero la verdad es que hay una generación a la que nos cuesta mucho entender esa lógica. Pero bueno, pero en verdad tenemos que hacer un curso acelerado. Por eso la campaña de saturación de publicidad, me parece. Sí, claro. Acá está Daniel Moyo, le quería hacer una pregunta. Hola, presidente, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Bien. 2 o 3 consideraciones en función de la charla que venía teniendo con Marcelo. Usted dijo, por ejemplo, los chicos van a seguir. ¿Los chicos incluye la facultad? Porque la UBA acaba de determinar que en junio vuelven las clases. No, los chicos incluyen el colegio primario y el secundario. Pero esto tiene 2 explicaciones. Uh-huh. Primero, a la UBA va mucha gente grande, claro. Los profesores, entre otros. Uh-huh. Yo doy clases en la UBA. Claro. Hay mucha gente grande que se expone mucho si va a dar clases y hay mucho alumno grande. Claro. Porque la UBA no es de pibes de 20 años solamente, es gente adulta que se decidió estudiar o que está haciendo su segunda carrera. En fin, hay mucha gente grande. Por lo tanto, es una realidad un poco distinta. Uh-huh. Lo que yo quiero hablar con Barbieri para ver si no podríamos, en algunos casos, dar las clases a distancia, porque todo, la verdad, con este invento... Bueno, la tecnológica, el lunes empieza con clases a distancia, claro, los que ingresan el primer año. A Barbieri que, porque, por ejemplo, hay carreras donde es difícil, ¿no? Mi hijo estudia diseño gráfico, por ejemplo, tienen que estar presentando maquetas, trabajos, claro, que eso a distancia es difícil de hacer. Uh-huh, sí. Ahora, aún así tiene clases a distancia. Pero sí. Y derecho podría hacerlo tranquilamente. Igual esto... hay otros que no, arquitectura supongo que claro. le costará. Igual medicina creo que no podría. Ingeniería también. Igual claro. La UBA puso claro. A partir del 1 de junio, esperemos. Claro. ¿Cuándo piensan ustedes que va a ser el momento difícil? Bueno, los infectólogos nos dicen que va a ser en la primera quincena de mayo. Que ahí vamos a tener como el momento más duro que afrontar. Y eso puede hacer... Yo siempre les digo a todos para que entendamos. La cuarentena nos garantiza que todo esto nos duela menos. No nos garantiza que no haya infectados y que lamentablemente no haya peores consecuencias. Por eso es tan importante hacer la cuarentena. Presidente, acá nos preguntan por la larga distancia, las empresas de larga distancia. Usted habló de transporte público. Sí. ¿Qué pasa con las empresas de larga distancia que están totalmente paradas? Y pasa lo mismo. Si uno habilita el transporte de larga distancia, es lo mismo que una persona que viene del exterior. Uh-huh. El otro día llega un colectivo con un montón de gente de extranjeros que recorrió toda la Argentina, nadie quería dejarlo bajar a ningún lado, terminaron haciendo cuarentena acá.
El riesgo es que uno puede infectar a todo el colectivo. Claro. Ahora, Yo quiero que entiendan, nosotros estamos peleando, yo lo dije el primer día, ahora gracias a Dios todos usan el mismo concepto porque me parece que es muy útil para entenderlo. Nosotros estamos peleando contra un enemigo invisible. No sabemos dónde está, no sabemos quién lo aloja porque hay una cantidad de enfermos asintomáticos muy grande. claro, sí, Entonces, sí. si nosotros liberamos eso, el riesgo es muy grande, Marcelo. No, está claro. Es muy grande. Entonces, por eso hay que ser cuidadoso con los aviones, con los micros. No, ahora le digo una, digamos, mucha gente está tremendo. nos está mandando interrogantes, Exacto. dudas y contribuciones. Por ejemplo, acá el ingeniero Eduardo Carzolio dice, los trenes funcionan con esquema de feriado, pero esto hace que haya más gente hacinada. Ese es un tema a corregir. Bueno, los trenes funcionan con frecuencia de sábados, que no es lo mismo que la de domingo. Y es verdad que viaja más gente, pero nunca viajan como viaja habitualmente alguien en tren un día de semana. Nunca. Claro. Porque además nosotros en un transporte público como el tren, si mantenemos la distancia del 1,5 metros, estamos medianamente garantizados. Claro. También es cierto, yo el otro día salí a dar vueltas con mi auto, con esta locurita que me agarra cada tanto, iba mirando los colectivos y me llamaba la atención que los colectivos iban muy vacíos, viajaban 4 personas, Sí. pero no se sentaban uno en cada punta, se sentaban uno atrás de otro. Y yo digo, bueno, debe tener que ver también con costumbres nuestras, Seguro. con usanzas nuestras, no sé cómo llamarlo. Presidente, digamos, por lo que dijo, el lunes, las clases van a, no va a haber clase, ¿no? ¿Están pensando cómo sería el ciclo lectivo? O sea, ¿o esto todavía es prematuro? ¿Cómo se recuperaría esto? Bueno, recuperarlo ya tenemos tiempo de recuperarlo, porque yo siempre digo, no es muy importante si un chico termina el primario 3 meses antes o 3 meses después. Eso para recuperarlo es lo que menos me preocupa. Lo que sí veo es que las escuelas han desarrollado un sistema de tareas y de educación a distancia por video de internet que no está funcionando mal. No está funcionando mal. Me encuentro con un montón de gente que me cuenta que los chicos tienen tareas que les manda el colegio, inclusive se ha viralizado la imagen de algunos de los chicos quejándose, diciendo que... Con mucha más tarea, claro. Claro, pero el chico se queja, es muy divertido el video, porque el chico se queja y dice, no, pero si Alberto dijo que no hay clase, no hay tarea. No, yo dije que no hay clase, no dije que no hay tareas. Claro. ¿Cuál va a ser con la tarea, de algún modo, los chicos siguen a otro ritmo, evidentemente, pero siguen con el proceso educativo. Presidente, la posición de Brasil es totalmente antagónica, o fue durante estos días muy antagónica con respecto a la determinación que hizo el gobierno nacional, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición a partir del próximo lunes con respecto al cierre de fronteras? Con el cierre de fronteras nosotros lo mantenemos, lo abrimos, pero con un control muy estricto. Uh-huh. Y lo de Brasil es de un peligro exponencial, sinceramente, porque no tomar nota de lo que significa este virus y seguir pensando que la voluntad divina nos va a salvar, vamos por mal camino. Y el problema que tenemos es que Brasil no es que tiene fronteras con nosotros. Yo creo que Brasil, salvo con Chile, tiene fronteras con todos. Sí, lo que se está viviendo en Ecuador, ¿no? Claro, entonces nosotros la frontera virtualmente la abrimos excepcionalmente caso por caso y previo garantizarnos que el que entra no tiene síntomas. No. Va a haber, se ha armado un esquema de repatriación de los argentinos. Esto vuelve, va a ser muy así, un avión por día. Aparentemente había trascendido que podría comenzar en el día de hoy y extenderse hasta el día 21. ¿Eso efectivamente es así? Yo lo que quiero que entiendan todos los argentinos, yo entiendo que todos los argentinos, que hay argentinos que tienen sus familiares en el exterior, que se fueron de buena fe y los encontró el problema en el exterior, pero lo que quiero que entiendan es que cada vez que viene un Boeing a la Argentina,
trae 300 personas que pueden volver a empezar todo de cero. Claro. Porque esto empezó así, entendámoslo, Claro. Esto empezó porque algunos viajaron, sin saberlo obviamente, Y trajeron el virus. empezaron a infectar a la gente. Entonces, en verdad son esos dilemas a los que uno se enfrenta cuando le toca ser presidente, como en mi caso. Bueno, ¿Usted no yo se la arriesgó verdad demasiado que el miércoles en la inauguración del sanatorio con tanta gente cerca, presidente? No, porque no tuve tanta gente cerca. Ustedes vieron en televisión gente amontonada que nunca estuvo cerca mío. Ajá. Quiero serles franco, y nadie lo tome a mal. Los amontonados eran los periodistas que me querían salir a hacer una nota. Claro. Pero la realidad es que siempre estuve a distancia. Inclusive alguien dijo, qué vergüenza, hizo un acto político. No hubo ningún acto político. Yo hablé en un teatrito para alrededor de 120 personas, si no me equivoco, donde había 10 personas, Claro. todos separados y muy distantes entre sí. Pero armó un ruido ese elogio a Moyano. Bueno, eso es mi parecer, pero es también en el elogio yo la verdad es que siempre voy a estar reconocido por la forma en que él nos ayudó en el año 2003, y además Moyano tiene estos gestos, ¿no? No es son muchísimos gestos donde pone todo al servicio de la comunidad. Pero ayer almorcé con la CGT y yo les expliqué lo que francamente creo. Yo creo que el sistema sindical de la Argentina hizo que la Argentina, entre otras cosas, tenga un sistema de salud que en situaciones como esta podemos hacer frente. Porque ayer vino la CGT y puso a disposición de los argentinos, ya lo había hecho antes, no quiero mentir, pero ayer se conoció, puso a disposición todos sus sanatorios, puso a disposición todos sus campings para hacer, si fuera necesario, hospitales de urgencia, puso a disposición todos sus hoteles para que sobrelleven las cuarentenas de los casos más leves. La verdad es que los argentinos tenemos un sistema que no está en otro lugar del mundo. En el mundo tiene la salud pública y la salud privada. Y nosotros tenemos una suerte de salud parapública que es el sistema de obras sociales. Y la verdad es que debemos estar agradecidos a que el decreto, digamos, bueno, el proyecto que lo anunció el ministro de Salud en reunión con diputados, de que iba a poner a disposición toda el sistema privado, de obras sociales para el manejo de la crisis sanitaria. ¿Este decreto, digamos, quedó de lado? No, pero es que nunca nosotros pensamos porque así, como fue planteado, parecía que íbamos a expropiar las clínicas privadas. Claro, sí, sí. Y nunca pensamos en semejante cosa. Lo que nosotros queremos un sistema público que, si usted ve la sala de situación de hoy en el Ministerio de Salud, la sala que yo tengo montada en Olivos, la sala que estamos montando, que le pedí que monten en inteligencia para tener mejores datos, son salas de situación. La más importante sin duda es la de salud. Son salas de situación que nos permite estar online siguiendo caso a caso, detectando cada caso que ocurre en el país. Y lo único que nosotros estamos pidiendo es que el sistema sanitario privado ingrese a ese sistema. Y que si el sistema público en algún momento necesita una cama con respirador y esa cama está vacía en un sanatorio privado, que nos autoricen a usarla. Claro. Eso sí. Eso es todo. Nunca pensamos en otra cosa. Lo que pasa es que en este país tremendista lo vendieron de otro modo. Eso es todo. Eso es todo. Es poder seguir los casos, cómo evolucionan los casos en clínicas privadas. Presidente, digamos, el gobierno tomó la medida esta de los créditos para pago de salario al 24%, que también fue una medida bien recibida, pero muchos empresarios, pymes, dicen que hay problemas de instrumentación, que los bancos piden requisitos que en este momento son complicados de cumplir, sobre todo las pymes, ¿no? Esto lo ha hablado con el presidente del Banco Central. ¿Se podría agilizar? ¿Se podría hacer un poco más automático?
Ayer en la reunión que tuve tanto con la UIA como con Cami me reclamaron eso. Y a la noche cuando me reuní con PESE le pedí que por favor hagamos todo lo necesario para que esos créditos funcionen. Porque esos créditos están destinados a ayudar el trabajo, a cuidar el trabajo. Esto que nos está pasando, en algún momento va a pasar. Este dilema que se ha dado entre la economía y la salud es un falso dilema. La verdad, lo que nosotros, cuando yo digo yo privilegio la salud, es porque es una cuestión razonable. Creo que nadie quiere privilegiar otra cosa, pero eso no quiere decir que se muera la economía. Claro. Entonces, uno tiene que trabajar en simultáneo, ver cómo va cuidando la economía, sabiendo que el bien supremo en este momento es la salud. Porque, digamos, el miércoles, bueno, estuvo el ministro Matías Culfas en A Dos Voces y él criticó la lentitud de los bancos y yo creo que también tuvo una crítica al Banco Central que, bueno, forman parte del equipo, no lo va a hacer, ¿no? Pero... No, yo lo que creo que él comparte conmigo, que los bancos, y eso fue lo que le dije ayer a Miguel, mirá Miguel, estamos en un momento donde todo debe flexibilizarse. Nosotros, por ejemplo, hemos flexibilizado a aquel que quedó colgado con cheques, que no ha podido pagar cheques porque se ha roto la cadena de pagos y que no le quede ese cheque sin fondos como un antecedente negativo. Todo eso lo hemos preservado. Entonces, la dureza de algunos bancos a mí me cae mal en este momento. Me cae muy mal porque además los bancos tuvieron 4 años llenándose de plata con negocios tremendos que el Estado les daba. Estoy hablando de las LEVAX y de las LELIC. Así que espero que en esta instancia entiendan que deben prestarle dinero a empresas para que las empresas se mantengan en pie. Nosotros hemos hecho de nuestra parte todo lo que pudimos. Miren, nosotros la moratoria que le dimos a las pymes es una moratoria donde entraron 200.000 empresas. Escuchen el número, de 200.000 empresas. Es una moratoria que además les da, desde el día que se aprueba la moratoria o que entran en la moratoria, 6 meses de gracia para empezar a pagar. El Estado hace este esfuerzo y un gerente de banco le pone obstáculos a una empresa. No, yo, como siempre digo, mira, a mí de bueno me sacan todo, pero si me quieren ver malo, van a ver lo malo que me pongo. Yo espero que los bancos entiendan. Presidente, hablando digamos, hay también mecanismos de tarjetas virtuales, vio que se cargan y se pueden, ¿no se podría instrumentar eso también para el tema, no digo para estos pagos de esta semana, pero para el pago futuro de jubilados, o sea, billeteras virtuales? Bueno, en eso estamos trabajando. El Banco Provincia tiene desarrollado una tarjeta virtual, un monedero virtual, y estamos pensando en hacerlo. Pero ahí, Marcelo, el problema es la costumbre de la gente. Claro, pero le digo, por ejemplo, sede de propuesta, pues esto lo tiene que autorizar el Banco Central, y que ahí medio le ponen el freno de mano a esas propuestas. No, yo no sé, yo no escuché eso, pero si fuera así, la verdad es que hay que habilitar todos los mecanismos de pago posibles. Lo que hay que entender es que hay una costumbre del jubilado, de muchos jubilados, no de todos. Algunos le dan un poder al hijo o a la hija, y entonces los hijos van y con un poder cobran o con un poder usan la tarjeta y le llevan el dinero a los padres. Pero hay muchos que les gusta hacer el trámite a él y que les gusta ver al cajero y que les gusta guardar el dinero en la cartera. Bueno, es muy difícil romper esa costumbre. Si bien acá la prioridad obviamente la pandemia, cómo la cuidamos, su efecto económico, también cómo obviamente mitigamos el efecto, pues está claro que cuanto más exitoso la cuarentena, más impacto tiene la economía. Hay otro tema que está pendiente, se viene, es importante, que es el tema de la deuda externa. O sea, el gobierno va a hacer una propuesta como estaba previsto. ¿Cuál es la posición hoy de ese tema? No, la misma de siempre, y por eso estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Nosotros, las medidas que dimos a los empresarios para sostener el empleo, esas medidas nos costaron 380.000 millones de pesos a los argentinos.
El auxilio económico que reciben los argentinos en planes y demás han superado los 120.000 millones de pesos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Para nosotros primero está la gente. Primero está la gente y primero está la Argentina. Ahora, nuestro plan de negociación con los acreedores sigue en pie. Y vamos a seguir adelante. Pero se apunta porque se hablaba de una propuesta muy dura y digamos, el Wall Street, decíamos, si la propuesta es muy dura, no arreglamos. ¿Se busca un acuerdo, evitar el default? El concepto de propuesta dura o propuesta blanda es del lado que se mire. Lo que nosotros vamos a hacer es una propuesta sensata. Una propuesta sensata quiere decir una propuesta que podamos cumplir. Y que para cumplirla no tengamos que postergar a los argentinos. Eso sigue como el primer día. Para mí la palabra es muy importante. Esto fue lo que me comprometí a hacer frente a los argentinos y es lo que voy a hacer. A mí no me interesa que la Argentina entre en default. Quisiera que no entre en default. Y hemos cumplido todos los pasos para no entrar en default. Ahora, lo que hace falta es que todos entiendan la situación en la que vivimos. Ahí se habló estos días de la posibilidad de pedir o la utilización del fondo de reserva que tiene Argentina en el fondo, los llamados DEG, para fortalecer, la lucha contra el coronavirus. ¿Hay alguna posibilidad de eso? Eso es un comentario que surgió a partir de la reunión del G20, porque allí la directora ejecutiva del G20, Kristalina Georgieva, planteó la idea de que el Fondo Monetario auxilia a los países necesitados y que el modo de auxiliarlo no era dándole préstamos que tengan que devolver, sino que pudieran disponer de dinero. Y a partir de allí se empezó a conjeturar que las DEC, así se llaman, los derechos especiales de giro, sí, puedan ser dispuestos libremente por los países. De eso se está hablando. Nosotros por ahora seguimos con nuestra lógica de no endeudarnos. De no pedir el fondo. Presidente, usted habló... Eso igual no sería una deuda, ¿no? Porque el DEC... Claro, serían fondos asignados por... Los DEC, claro, exactamente. Usted, el día fin de semana, usted dijo, se va a ir flexibilizando la cuarentena. Previendo que los expertos dicen que mayo, primera quincena, va a ser complicada, ¿podría reinstalarse la cuarentena? ¿Esto lo están evaluando? Nosotros evaluamos todo. Y para mí, la voz más importante la tienen los científicos. Porque son los que conocen. O sea, yo, miren, de lo que hablo, de lo que conozco, decido. Cuando no conozco, consulto. Y este es un tema muy delicado. Y gracias a Dios tengo a los mejores expertos del país ayudándome a tomar la decisión. Y también del mundo, porque la Organización Mundial de la Salud también la consultamos permanentemente. Y esto es un poco un paso a paso, digamos. Bueno, con su condición racinguista, correctamente es un paso a paso, como bien diría el filósofo Mostaza, es un paso a paso. Es como, a mí me encantó una definición que dio Pedro Kahn, el presidente de la Fundación Huésped, sí, otro infectólogo de primer nivel que tiene en Argentina y que es parte del consejo que me asesora. Él dijo, estamos escribiendo la obra mientras estamos en el escenario. Y es correcto, porque acá estamos, no nosotros, el mundo está experimentando con algo desconocido, con algo totalmente desconocido, que es el virus del coronavirus, del COVID-19, como se lo llama. Algo totalmente desconocido, que no sabemos que se propaga a gran velocidad. No tenemos la medicación certera que lo combata. No tenemos vacuna que lo evite. Entonces, lo único que nos queda es vivir viendo la experiencia de los otros. Nosotros, gracias a Dios, cuando llegó a la Argentina, Dios fue muy generoso con nosotros, y para entonces ya estábamos viendo la película italiana, que era la que más nos preocupaba. Claro. Y por eso es que, conociendo esa película, tomamos las decisiones que tomamos. Seguro. Siguiendo el consejo de los especialistas. Acá tenemos dos últimas de Daniel Moyo y ya lo liberamos. Presidente, uno, que los jueces de la Corte Suprema se redujeron el sueldo en un 25% y lo van a donar al Hospital Muñiz. Nos interesa conocer su opinión. Y esto de que si los políticos lo tienen que hacer, no lo tienen que hacer, ¿cuál es su opinión?
Miren, a mí me parece que cada uno tiene derecho a donar su sueldo si siente que está en condiciones de hacerlo. A mí, yo tengo un gobierno de ministros y de funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas, que realmente viven de su sueldo. Son funcionarios que los llamo a las 7 de la mañana y están atendiendo, y los llamo a las 12 de la noche y siguen atendiendo. Que a las 10 de la mañana los cito un día como hoy a Olivos y están todos viniendo para acá. Claro. Yo la verdad es que sé que esos funcionarios no están robando la plata. Y además también sé que hay un presidente que desde las 7 de la mañana hasta las 2 o 3 de la mañana está atendiendo lo que está pasando en cada lugar del país. Y que atiende hasta cuestiones personales que me escriben y me plantean como necesidades. Entonces, la verdad es que eso a mí me parece un acto muy demagógico. No tienen los argentinos un presidente que trabaja una semana y se toma 2 de vacaciones. Me parece un acto muy demagógico, porque además los sueldos del Estado no son sueldos importantes hoy. Estoy hablando de la administración pública. Solo por eso. Bien. Solo por eso. Entonces no quiero enredarme en esa discusión, solo quiero que todos entiendan que acá no tengo a nadie que esté robando la plata, que no tengo a nadie ñoqui, que no tengo a nadie que reciba un sobre por izquierda, que hemos terminado con los fondos secretos. Los fondos secretos, creo que no sé si lo anunció, lo va a anunciar mañana, los fondos secretos de la Secretaría de Inteligencia están destinados hoy al coronavirus, no a enriquecer a un funcionario. Entonces, como actuamos así, no me vengan con esas cosas, después nos llaman populistas a nosotros. Claro. Presidente, digamos, comenzamos temprano, hace que más de media hora estamos hablando. Le quería reiterar la pregunta que comenzamos con respecto al día el domingo y la visión que tiene usted. O sea, el domingo terminaría la cuarentena y se liberarían sectores, pero en forma puntual a partir del lunes. Sí, ese es un deseo que todos tenemos. Yo lo que empecé a contar y no conté recién, Marcelo, es que ayer yo me reuní con la Cámara de Comercio, con la CGT y con la Unión Industrial. Y lo que les planteé es que hagamos un comité con los epidemiólogos para ir viendo cómo ir flexibilizando la cuarentena, no levantando, flexibilizando la cuarentena. Porque algunos sectores deberán seguir en cuarentena. Es decir, que a partir del lunes se flexibilizaría la cuarentena. No lo sé. No de este lunes, del otro. Sí, no lo sé, porque eso depende también de cómo evolucionen las cosas y de de la recomendación de los expertos. Pero lo que quiero es que nadie sienta que es un espacio oscuro donde el presidente dice vos trabajás, vos no. Entonces por eso le pedí a la UIA, le pedí a la CGT, le pedí a la Cámara de Comercio que junto con los infectólogos y conmigo participen del comité para ir analizando cómo ir paulatinamente levantando la cuarentena. Bien. Acá tenemos un reclamo, le vamos a... Sí, con el mayor de los respetos se lo digo esto, presidente. Usted practica la teoría de Gorosito, nosotros la de Diego Armando y Román. Marcelo la de Merlo, que ya la tuvo que poner en la charla. ¿Cuándo vuelve? ¿Tiene pensado algo con el fútbol? Porque los que amamos a Román, ahora que andamos derecho, queremos seguir derecho. Ayer a la noche hablaba con Ricardo Caruso de Lombardi, que me decía, me dejaste muerto con la teoría de Gorosito. Ah, ¿estuvo hablando con Caruso? Sí, le decía, no, pero si lo último que quise fue ofenderte a vos, nada que ver. Medio nos reíamos y él me explicaba algo que es cierto. La verdad es que los hinchas de Argentina tenemos con Caruso la deuda de que nos salvó 2 veces del descenso. Así que eso es cierto, pero me ha traído algún contratiempo. Claro. No, estaba caliente Caruso. No, sí, no, pero la verdad es que lo último que haría es ofenderlo, porque además yo soy de esos que cree que no tiene que ofender a nadie. Yo no me gusta ofender ni molestar a nadie. Lo que sí creo es que el teorema de Gorosito es perfecto. Bien, es más perfecto el de Maradona y el de Riquelme, no, con mayor respeto, se lo digo esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es? No lo conozco el teorema de Maradona y de Riquelme. Igual me encantaría conocerlo porque son 2 jugadores salidos de Argentinos Juniors, así que... Exactamente. Por eso deben ser sabios. Y digamos, el tema del fútbol está también para más adelante. Y bueno, hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir la salida de la cuarentena, porque son el fútbol, que es
el cine, el teatro. El fútbol por ahí sin espectadores y con los derechos, yo no sé porque ahí empiezan a jugar cuestiones económicas que me exceden, pero por ahí sin espectadores poco a poco se puede ir flexibilizando. ¿En mayo cree usted? Con espectadores es imposible, ¿eh? ¿En mayo puede volver el fútbol mayo, sin espectadores? No, en mayo, no, yo no dije eso. No sé cuándo van a poder volver. En mayo me parece el peor mes, porque si es el mes donde esperamos el pico, es seguramente el mes donde no debemos generar... sí, y donde pueda haber medidas más restrictivas o volver. Exactamente. Presidente, le agradecemos mucho la charla, me parece que era importante, aclarar un montón de cosas que la gente tenía y bueno, pudimos hablar con usted, así que le agradecemos mucho. De nada, Marcelo, un abrazo muy grande para todos.